En Toledo, una vez que es consciente de que el libro se ha perdido, como él tenía algunas notas tomadas y además existían los periódicos donde había publicado rimas con anterioridad, pues hace el esfuerzo de memorizar algunos de los poemas que se habían perdido y de reconstruir otros de los cuales tenía algunas referencias, y con eso construye pues todo lo que ahora conocemos como las rimas. Las rimas vienen a ser la gran fusión entre poesía popular y poesía culta. La poesía de Bécquer es la primera que se concentra, dice lo esencial en muy pocos versos. Rompe con cualquier tipo de romanticismo grandilocuente y es la expresión de la interioridad, la expresión de los sentimientos más hondos. Bécquer ya no es un romántico, Bécquer es un autor intimista. Y es que la impresión que tiene uno cuando lee una rima es que se le ha caído de las manos, que ha salido el poema de una manera absolutamente espontánea, y esto no es así. Bécquer es, por lo tanto, un personaje que establece una diferencia entre el momento de la inspiración y el momento de la creación. Y es una persona que, como dice él, cuando pienso, no escribo. Guardo mis sentimientos y luego, una vez que los tengo bien elaborados, entonces es cuando me pongo a escribir. Tal vez para el público Bécquer es sobre todo el poeta romántico, porque es el poeta sentimental, ¿no? Y en ese sentido, puesto que las mujeres son el sentimiento, y eso es parte de la educación de las mujeres en el siglo XIX, Bécquer se convierte en el poeta por excelencia de lectura femenina, ¿no? De tal manera que las mujeres son el público, pero también las interlocutoras de la propia poesía beckeriana. La mujer idílica, la mujer mítica que él se formó en su cabeza, era la destinataria. Es una mujer creada exclusivamente para ser su compañera en su poesía. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. A Bécquer le gusta la intimidad, le gusta el recogimiento y por eso escribió de otra manera. Lo hace en Toledo, donde tiene tiempo, por cierto, para hacerlo, porque no tiene trabajo y por lo tanto sí se tiene que dedicar un poco a preocuparse de la actividad que realizará cuando vuelva a tener un cargo que le permita regresar a Madrid. Bécquer, una vez pasado este periodo de incertidumbre, se resituó enseguida muy bien. La familia de los Gasset le ofrece la dirección de una nueva revista ilustrada. Y él asume las labores de dirección con una intensidad verdaderamente extraordinaria. Y además, en las páginas de la Ilustración de Madrid, va a integrar también el trabajo de su hermano, de Valeriano, y de muchos de los dibujantes, pintores y artistas de aquel momento. Es decir, lo artístico va a tener una gran importancia en la Ilustración de Madrid. Os diría que se trataría de una vida plenamente frustrada, porque está muchas veces a punto de tocar el cielo, pero cuando está a punto de tocar el cielo se corta ahí como una especie de barrera que le impide llegar a lo más alto, ¿no? Querida Casta,
He recibido tu tarjeta y siento que ni tú ni el chiquitín estéis perfectamente buenos. Aquí hemos tenido un gran trastorno con una grave enfermedad de mi hermano, que ha tenido el tifus. Y después de 27 días aún está en la cama. Como la enfermedad nos ha ocasionado muchos gastos y la convalecencia parece que será muy larga, volvemos a encontrarnos envueltos en un gran atraso del que con 1000 trabajos íbamos saliendo. Su hermano, que estaba enfermo también, pues muere de una crisis hepática y, claro, pues esto a Becker lo deja totalmente destrozado. Probablemente también fue uno de los factores que acabó de minarle más la salud, ¿no? Valeriano muere en septiembre y Becker se encuentra entonces al cargo de 3 hijos. Y en esos momentos es cuando la familia se reúne y van a vivir a la calle Claudio Coello y allí en un pisito pues se alojan. Becker, a pesar del golpe, pues seguía teniendo ilusiones, proyectos de futuro y estaba luchando con su propia enfermedad hasta el final. Todos sus amigos, su familia, pues le rodearon, le ampararon en ese momento. Al morir, pues estaba rodeado de mucha gente y se dice que pronunció estas palabras: todo mortal. Media hora más o menos después de que muriera en Madrid el poeta, en Sevilla se produjo, por la mañana, se produjo un eclipse total de sol y, bueno, pues esa coincidencia ha sido interpretada después como una señal para lamentar una muerte de alguien muy importante, ¿no? Becker sin duda quería publicar su obra en vida, no le dio tiempo y lo tuvieron que hacer sus amigos y tenía la esperanza, no una gran esperanza, pero sí la esperanza de que su libro se leyera. Él habla de donde exista el olvido, allí estará mi tumba, ¿no? Entonces habla precisamente del olvido como algo muy posible para él. Tenía amigos que sabían que valía mucho y por eso estos amigos pues decidieron hacer una colecta y con los fondos que consiguieron publicaron Las rimas en 1871. Becker no pudo controlar la edición de sus poemas. Y naturalmente eso es lo que posibilitó bueno, que sus amigos estructuran las rimas, los poemas, como si se tratara de una historia de amor que primero había sido feliz, que luego había sido desengañada. Y en parte ciertas lecturas que se hacen después de la obra de Becker, pues tiene que ver con esta visión que puede rozar incluso una cierta visión cursi, ¿no? Es decir, claro que Becker está siempre en el filo de la navaja de la cursilería, pero ese es su mérito, está siempre en el filo pero no cae. Con esa primera edición de 1870, que aparece en 1871, empieza a construirse lo que se ha llamado la leyenda de Becker. Donde ya se plantean cómo vamos a presentar a Becker en sociedad, qué carácter le vamos a dar, qué ambiente le vamos a dar a esta obra. Y entonces se selecciona aquello que parece más positivo para el personaje. Lo que ocurre es que al morir en 1870, este pasado de militancia política conservadora no era muy apropiado para el momento, ¿no? En la forma en que presentan las obras, es el artista que muere joven, desconocido, maltratado por la vida. Con un, yo creo que falso sentido de la amistad, porque yo creo que el verdadero sentido de la amistad no consiste en decir lo bueno que es un personaje y convertirlo en un santo, y lo tenemos que aceptar con sus defectos también, y asimilar esos defectos a sus virtudes y decir, después de esto, fije usted con estas virtudes, de estos defectos, la gran obra que ha conseguido hacer. Becker fue mitificado a partir de su muerte por sus amigos, pero fue mitificado en parte en vida por su propio hermano Valeriano cuando lo retrata con un atuendo que tiene más que ver con el arquetipo de un héroe romántico que con el Becker real que conocemos incluso por fotografías. El famoso retrato de Valeriano ha acabado eclipsando todas las otras imágenes que tenemos del poeta. Valeriano fue siempre una persona muy admiradora de su hermano Gustavo Adolfo y por eso lo pinta prácticamente como si fuera un semidios. Si pusiéramos el rostro real, mucha gente no sería capaz de reconocerlo. En la medida en que este retrato se fue popularizando, se ha convertido en el retrato, sin duda alguna, emblemático del romanticismo español.
Desde el principio, la idea es que los restos vengan para ser enterrados en el Panteón de Hombres Ilustres. Hasta el año 13 la universidad no dio su consentimiento y no se pudieron traer los restos, ya no solo de Gustavo y de Valeriano. El círculo que sigue a Bécquer es ciertamente el de los artistas más jóvenes, los que intentan llevar a cabo ese traslado, y no solamente el traslado de los restos de Bécquer, también toda una serie de homenajes, quieren construir un monumento, quieren que haya una calle en Sevilla con su nombre, quieren que se coloquen lápidas conmemorativas. Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero tuvieron un papel importantísimo en la construcción del monumento, el que ahora se puede contemplar en el Parque de María Luisa. Como monumento de época, de cómo se veía y cómo se entendía a Bécquer, pues a mí me parece, bueno, pues digno de estar ahí, ¿no? Pero otra cosa es que solo esa imagen sea la que nos tiene que quedar de Bécquer, ¿no? Que preferimos ver al artista o al escritor como un genio que tiene una vida rara, extraña, con una sensibilidad diferente al resto de personas, y lo de que era desconocido es, yo creo, como un intento de recrear y recrearse en esta idea del pobre marginado, etcétera, etcétera, que es más atractiva que un escritor pues que es una persona normal y corriente, que tiene las contradicciones que puede tener cualquier otra persona. Es curioso porque es un hombre que es a la vez un conservador, políticamente hablando, y es sin embargo un gran progresista, estéticamente hablando. Yo creo que en ciertos aspectos estaba adelantado a su tiempo. De tal manera que es el poeta que ilustra toda la poesía moderna española. Todas las generaciones hemos bebido de Bécquer. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Uno de los grandes escritores, no solo de la literatura española, sino de la literatura universal. Cuando la muerte vidríe de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Fue capaz de vivir intensamente la vida de su época, luego tuvo ese refugio en su obra literaria. Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre mi olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? Demuestra que esa obra nace de un ser humano como cualquier otro ser humano, imperfecto. Sin embargo, creó una obra inmortal. ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará?